Vimos esta mañana al precandidato por el Partido Colorado, del sector Ciudadanos, Ernesto Talvi. Buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buen día, Nole, gracias. Bueno, estábamos hablando antes de irnos a tanda que estás haciendo una gira, podríamos decir, por el interior, pero también la hiciste en el extranjero, estuviste con expertos, asesores, por ejemplo, un asesor de Obama, de Barack Obama. ¿Qué es lo que estuviste buscando afuera? Estuvimos en la Universidad de Harvard por un día y medio. Nos invitaron para organizarnos una serie de reuniones con expertos en temas de empleo, uno de los problemas más serios que tenemos en el país en este momento, expertos en temas de seguridad, otro de los problemas serios que tenemos en el país, y expertos en temas de educación, que realmente es el punto que nos está comprometiendo seriamente, yo diría hasta hipotecando el futuro. Es muy importante porque en el bloque anterior se estaba discutiendo de un montón de cosas menos de lo que creemos que hay que discutir, que es cuál fue el diagnóstico que dio el médico. Porque el Instituto Nacional de Evaluación Educativa lo que hace es evaluar el desempeño del sistema educativo, y lo que estamos comprobando es que los chiquilines, que la calidad de los aprendizajes es mala, que ese es un problema muy serio en primaria, lo que lleva, entre otras cosas, a una deserción gigante en secundaria. Solo 38 de cada 100 terminan el liceo, como se dijo, pero que además la calidad de los aprendizajes es muy baja. Y después los que entran a la universidad... De los que entran a la universidad entran con enormes problemas. De los que siguen en la educación, no de los que desertan, que son 60 de cada 100, la mitad, de acuerdo a las pruebas PISA, no reúne las destrezas mínimas para insertarse con posibilidades en una sociedad que valora crecientemente el talento y el conocimiento. Y hay otro dato bien importante respecto a la educación. 1 de cada 2 chiquilines, la mitad de los chiquilines, nacen en barrios pobres de las periferias urbanas del país, y solo 13 de cada 100 terminan el liceo. Y esos chiquilines terminan... 13 de cada 100. 13 de cada 100 terminan el liceo. La mitad de los chiquilines nacen en barrios pobres donde solo 13 de cada 100 terminan el liceo. Y quedan condenados a la informalidad, porque sin preparación no pueden acceder a empleos formales, a la de asistencialismo de los planes sociales, o lo peor, a ser semillero de los narcotraficantes, de las narcomafias, a elegir el delito como forma de vida. Y si no entendemos de una buena vez de que este fracaso en materia de deserción, de aprendizaje, está íntimamente conectado con la fractura social, porque la reproduce, porque la agudiza, y con toda la espiral de violencia, delito, droga, inseguridad y de miedo que está viviendo la sociedad, entonces estamos haciendo un mal diagnóstico. De eso es lo que tenemos que estar hablando, y nosotros es de lo que le estamos hablando al país, y además ofreciéndole soluciones. ¿Eso fue parte de lo que llevaste entonces con estos expertos? Es parte de lo que he discutido con estos expertos, porque nuestro método de trabajo es tratar de no inventar la rueda, tratar de mirar experiencias de países que han hecho cosas en esta materia, ir y hablar con los talentos que están pensando a la vanguardia de todos estos temas. Claro, pero entre la teoría y la luego práctica. Adaptar a nuestra realidad. ¿Es posible entre la teoría y la práctica, la teoría de estos talentos, a la realidad uruguaya? ¿Estamos en condiciones realmente de cambiar, de atacar en profundidad esos temas tan sensibles para la sociedad? Nada de lo que hoy, ninguno de los problemas que hoy tiene el Uruguay, Jaime, está fuera del radar de lo que se puede resolver. Quien diga que va a ser fácil, está faltando a la verdad. Ya no hay nada fácil en el Uruguay. ¿Te sorprende? Pero sí, nosotros con Ciudadanos y desde Ciudadanos ya hemos recorrido 15 departamentos, hemos hecho en 2 meses. Hemos hecho 5 encuentros en Montevideo, encuentros además a los que está yendo un montón de gente, un montón de jóvenes, un montón de familias, gente de todas las persuasiones políticas que va a escuchar. Damos además y abrimos a la oportunidad de que los ciudadanos nos pregunten, intervengan, presenten inquietudes, salen de allí con entusiasmo, con energía, porque ven que lo que presentamos son soluciones concretas a los problemas más graves que hoy enfrenta el país. Falta de empleo, inseguridad, miedo, creciente violencia del delito, y estamos hipotecando el futuro por el fracaso educativo.
Ahora ahondamos un poco en la gira del interior, lo que cosechaste de los reclamos de la gente, pero sí. A propósito de la educación, ¿te sorprendió que se denunciara que hay presiones desde el ámbito político para maquillar la situación o era algo que ya de lo que ya tenías conocimiento? Es algo de lo que se habla desde que Ravela renunció en el año 2015, hoy renuncia el director por las mismas razones. Los institutos de evaluación independiente son absolutamente fundamentales. De hecho, uno de los expertos de que nos reunimos en Harvard, que fueron 2 más, en políticas anticorrupción y en el diseño institucional para tener evaluación independiente. Nosotros no solo nos parece absolutamente fundamental que haya una evaluación independiente, la ANEP no debe evaluarse a sí misma. La debe evaluar un organismo independiente. ¿No coincidís con María Julia Muñoz de que no haya un llamado internacional para los cargos, por ejemplo, como el director técnico? No, puede haber un llamado internacional, claro, para que haya un experto técnico. Lo que digo es que esos organismos tienen que funcionar con absoluta y total independencia de los organismos a los que evalúan. Claro. Y nosotros no solo creemos que eso tiene que ocurrir en la educación, que es fundamental, tiene que ocurrir en todos los ámbitos de la política gubernamental, en las políticas sociales, por ejemplo. El MIDES ha desplegado un montón de programas y la evaluación de impacto de esos programas es prácticamente nula. Y yo creo que no evaluar, la cultura de no evaluar el resultado que se obtiene por el dinero que se gasta de los contribuyentes, es una falta de respeto al contribuyente. Porque el contribuyente paga sus impuestos con mucho esfuerzo y es obligación de las autoridades evaluar los programas para ver el impacto que tienen. Nosotros hemos invertido, se nos dice, yo digo gastado, en educación una enormidad de recursos en los últimos 13 años y los resultados han empeorado. No quiere decir que no se haya hecho nada, pero han empeorado. Más de lo mismo no nos va a llevar a buen puerto. Y que haya un instituto de evaluación que nos permita decirnos a nosotros mismos, señores, miren, vamos mal. 70% de los chiquilines de contextos vulnerables básicamente no pueden interpretar mínimamente un texto. Esos son los chiquilines que luego desertan masivamente del liceo y terminan en la informalidad, en la dependencia y en el delito. Eso es la raíz de la brutal fractura social que tiene el país y la raíz de la violencia, el delito, la inseguridad, la droga y el enorme miedo que ha ganado en la vida cotidiana a los uruguayos. Es impresionante ver el miedo que tiene la gente. ¿Con quién te reuniste en el extranjero? Porque acá en noviembre está llegando Giuliani también. Que no, nosotros no estamos reuniéndonos con gente para traer acá. Nosotros tenemos 160 profesionales uruguayos trabajando en 40 grupos temáticos preparando el programa de gobierno. Entonces, una vez que nosotros tenemos idea de por qué carriles queremos ir en educación, en empleo, en seguridad, entonces identificamos talentos y cotejamos ideas. Simplemente es un cotejo de ideas, pero aquí no necesitamos que venga ningún extranjero a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Los que conocemos la realidad del país somos nosotros y los que realmente saben mucho de estas cosas son los primeros que te dicen: mira, Ernesto, yo te puedo ayudar a pelotear, pero yo no conozco la realidad de tu país. Simplemente te puedo decir, mira, por acá van los tiros, estas son las experiencias concretas en Nueva Zelanda, en Escocia, en Chicago o en Colombia, que han tenido éxito en lograr resultados muy, muy importantes en reducir los niveles de criminalidad. Entonces, tenemos esa gente trabajando aquí y tenemos además hoy una organización política en el territorio, con representantes de ciudadanos en todos los departamentos, una organización muy sólida que nos llevó 1 año y medio a armar, que está comprometida, que está trabajando muy duro, es la responsable de que tengamos tanta gente en todos los eventos y que además cada uno de ellos, y esto es un cambio en la cultura política, ha sido invitado a ser parte y a representar a ciudadanos sobre la base de su compromiso con el proyecto de país, con los valores, principios y procederes que Ciudadanos pretende traer a la política, que es: nosotros venimos aquí a servir, no a servirnos. La política es una actividad noble, de vocación, de servicio a la comunidad. Esa es la razón por la que nosotros entramos en política y esa es la forma en que nos vamos a conducir.
Bien, hablando de empleos, y en este caso te voy a preguntar más por los sindicatos y, por ejemplo, por las ocupaciones. Una de tus propuestas es derogarlo. Nosotros vamos a derogar la ocupación como una interpretación natural del derecho de huelga porque no lo es. El derecho de huelga es un derecho legítimo, consagrado por la Constitución de la República. La ocupación de lugares de trabajo es inconstitucional, viola el derecho de propiedad, viola la libertad de trabajo y está en contravención con los acuerdos que el país tiene a nivel internacional, en particular con la Organización Internacional del Trabajo, que nos ha llamado la atención repetidamente sobre el tema. Ya dijimos, si ciudadanía nos honra con la posibilidad de gobernar, vamos a derogar el 1 de marzo del 2020 ese decreto y se terminaron las ocupaciones de empresas en el Uruguay. ¿Vas a reunirte con el PIT-CNT, por ejemplo, para hablar de estos asuntos? Nosotros vamos a reunirnos con todos. Nos hemos reunido con todo el espectro de los candidatos que al momento de nuestro lanzamiento, los precandidatos que ya estaban anunciados y con el presidente del Frente Amplio, porque en ese momento no había candidatos preanunciados. Nos vamos a reunir con todos y de hecho en nuestras recorridas por el interior nos estamos reuniendo con los presidentes de los gremios de docentes, de AEDOM, del sindicato de la policía, de los gremios estudiantiles. Así que la política es una construcción colectiva, Jaime, pero los ciudadanos tienen que saber en qué cree Ciudadanos. Claro. Nosotros le estamos presentando un proyecto a la ciudadanía que es claro. Esto es lo que creemos es el diagnóstico del país, que es complejo, muy compleja la situación que está viviendo el país hoy en materia de empleo, seguridad, en materia de educación y sobre todo de futuro. La enorme mayoría de los padres nos dicen en todas partes del país y en todo el espectro socioeconómico y cultural, yo quiero que mis hijos estudien y se vayan porque en este país no hay futuro. Es impresionante que un país como el que llegó mi padre, que es inmigrante de primera generación, que le dio una segunda oportunidad en su vida, hoy expulse a sus jóvenes en todo el espectro, pero sin duda los más educados, los más preparados, se están yendo masivamente. Y los jóvenes mismos nos dicen, porque hablamos mucho con los jóvenes, estoy asustado, esa es la palabra, porque no veo un porvenir. En este país no hay lugar para los sueños. Lo que sueño es con irme. Hoy el sueño de los padres y de los hijos es irse. Yo creo que no hay derecho a que ese se haya transformado el sueño del uruguayo medio. Ernesto, a la luz de las encuestas, si el Partido Nacional junto al Partido Colorado podrían llegar a derrotar al Frente Amplio en las próximas elecciones, ¿eso te hace pensar en la posibilidad de unir fuerzas? Yo lo que creo que el Frente Amplio es un proyecto político agotado, un proyecto político sin reflejos, que ni siquiera reconoce los problemas que tiene. En educación tenemos que mirarle los problemas a los ojos, decir, señores, miren, estamos ante una sucesión grave. Educación, 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 no pasó nada. Cambio en el ADN de la educación, no pasó nada. 15 años vamos a perder sin hacer nada, cuando el país se nos está desintegrando. Por el amor de Dios, hablemos de lo que importa. Y es que estamos fracasando estrepitosamente, no porque no se hizo nada, no porque no tengamos un ejército de 51.000 docentes en la educación pública y 10.000 más en la educación privada, que no sean vocacionales, con ganas de trabajar, sino porque el sistema no funciona. Entonces le ponemos plata. Es como ponerle nafta a un auto que la batería la tiene descargada o fundida. Uno le pone nafta, el coche no anda. Entonces no van a encontrar en ningún proyecto político del país más receptividad para el tema educativo y para darle presupuesto a la educación que el ciudadano. Porque para nosotros los niños y la educación vienen primero. Pero, más nafta a cambio de que aquí cambiamos la batería para que el coche ande. Entonces acá se precisa una transformación educativa del siglo XXI, pero Uruguay precisa una revolución bareliana del siglo XXI. Tenemos una educación para el siglo XIX y ni siquiera estamos preparando a los chiquilines para el siglo XIX. ¿Y con ese objetivo uniría fuerzas con el Partido Nacional o con otros partidos de la oposición? Yo creo que es fundamental que se construya un proyecto alternativo al que hoy nos gobierna para que después de la interna, pero antes de octubre, la ciudadanía tenga una opción clara, la continuidad o el cambio. Pero el cambio tiene que ser un cambio que esté organizado alrededor de un proyecto de país y con una coalición política que lo sustente. Seguramente puede ser el Partido Nacional, el Partido Colorado, pero también el Partido Independiente. ¿Por qué no? Es decir, hay mucha coincidencia en muchos temas. Antes.
¿Cómo? Novik dice, bueno, después de las elecciones ya está, en realidad todos van a tener que trabajar. Lo que Novik está planteando es una concertación. Nosotros lo que estamos planteando, porque queremos ser realistas en esto, es un acuerdo político previo a las internas, previo a octubre, pero después de las internas, cuando los liderazgos estén definidos, en que se sienten a la mesa el Partido Nacional, Colorado Independiente, con los liderazgos definidos, y decir, bueno, este es el programa, este es el proyecto que le ofrecemos al país. Cualquiera que gane se compromete a llevar adelante este proyecto. ¿El Partido de la Gente también en esa mesa? El Partido de la Gente obviamente podría estar en esa mesa. Yo menciono partidos que tienen ya mucha tradición y que por ende se sabe exactamente en qué creen y qué piensan. El Partido de la Gente es un partido en desarrollo, entonces sabemos que piensa en algunos temas, no sabemos qué piensa en otros. Creo que tenemos que ir viéndolo, pero seguramente... No estás planteando un tema electoral, simplemente un acuerdo temático de líneas de gobierno para... Yo creo que al país hay que presentarle un proyecto alternativo al que hoy nos gobierna, porque claro, sin un proyecto alternativo que hoy nos gobierna no se va a poder construir un mejor futuro, Jaime. Y realmente creo además que si el Partido Colorado no recupera cierta vitalidad, energía, y eso pasa, los cuadros grandes pasan por periodos de sequía deportiva prolongada y no dejan de ser grandes. El Partido Colorado sigue siendo un partido grande, a pesar de que hoy tiene una magra expresión electoral. Con más de lo mismo, yo no creo que ese crecimiento se pueda dar. Por eso nace Ciudadanos como un proyecto de renovación, de cambio, de futuro, como un proyecto serio que le plantea al país soluciones a los problemas. Yo me he dedicado 21 años de mi vida, antes de hace 2 meses de entrar a la política, a diseñar políticas de gobierno con un equipo de gente joven formidablemente preparada. En fin, entonces Ciudadanos nace justamente para devolverle, darle renovación, posibilidad de cambio y de futuro al Partido Colorado, posibilidad de vigor y de crecimiento y ser uno de los animadores de esa nueva acuerdo político que esperemos que a partir del 1 de marzo del 2020 gobierne el país. Nosotros lo que nos comprometemos frente a la ciudadanía es que vamos a trabajar humildemente, aportando y aprendiendo para construir ese acuerdo, porque entendemos político que sustituya al que hoy nos gobierna, porque entendemos simplemente que el país lo necesita. No nos debe asustar en una democracia la alternancia, es deseable. Es bueno que ningún partido se sienta que es hegemónico, que es el dueño del poder, porque ya sabemos lo que pasa cuando los partidos se perpetúan por demasiado tiempo en el poder. Bueno, se instala una cultura de cierta impunidad que luego lleva a conductas que no son las apropiadas. Así que yo creo que el país necesita un cambio, pero ese cambio hay que construirlo y nosotros nos comprometemos a construirlo, ayudar a construirlo, porque no vamos a ser los únicos, después de las internas, pero antes de octubre, para que la ciudadanía tenga una opción clara. ¿Es esto o esto? Y sí, el Partido Nacional es un socio natural, el Partido Independiente también, el Partido de la Gente iremos viendo según las posiciones que tomen los distintos temas. Bien, Ernesto Talvi, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muy bien. 9:01 actualidad.